Daniel, aquí vamos ya directos al grano. Sí. ¿Qué ingredientes tiene que tener un buen contrato de arriendo? Buena pregunta, les voy a responder. ¿Cuál es la importancia del contrato de arriendo? Sí, a ver, lo que pasa, la primera cosa que uno tiene que como decir es que el contrato de arrendamiento no es el papelito. La gente piensa, y bueno, con toda razón, que el papel es el contrato de arriendo. Y el contrato de arriendo, queridos amigos, no es el papel. El contrato de arriendo es el acuerdo que yo llego con alguien para arrendarle. Por ejemplo, doña Alexandra, usted tiene esa casa que me gusta mucho. Yo quisiera arrendarla. ¿Usted me la arrendaría a mí? Sí, ya, pero entonces, ¿qué vamos a hacer para arrendarla? Claro, pero ahí está el punto. Yo, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo. ¿De palabra? Sí, y yo me voy y me instalo ahí. Estoy 20 años arrendando y 20 años le pago el arriendo. Ya, ¿Hubo contrato de arriendo? No hubo contrato. Sí, No. pues, sí hubo contrato No, de o sea, arriendo. de palabra. Ya. Pero es que ese es lo que quiero que... Eso es lo que vale. Pero por supuesto, Y si el tú no- contrato de arriendo es el acuerdo que hicimos, no el papel. Ok, pero Mira, tengo- lo dejé épate. No, tengo una pregunta. Te instalaste en mi casa, me Sí. arrendaste la casa de común acuerdo. Sí. Nada más. Y te empiezo a pagar mensualmente el Y me arriendo. dejas de pagar, ¿qué hago? Es lo mismo que tuviera un contrato de arriendo en papelito y dejo de pagar. Si, el tema no es, si después vamos a ver cómo se terminan los contratos de arriendo, pero el acuerdo es el contrato entre dos personas. De palabra. Puede ser por escrito, puede ser de Sí. palabra, pero es el acuerdo que después nosotros lo ponemos en un papel. En algún momento lo materializamos en un papel. Mira, y te voy a llevar a otro ejemplo para que la gente entienda en su casa, querida amiga. Tú me contratas a mí como trabajador. Déjame seguir un poquito, aunque diga, ¿pero Ok. qué está metiendo el trabajador? No, vale. Tú me contratas y yo empiezo a hacer mi tarea como trabajador en una empresa y no lo escrituramos. ¿Me contrataste igual? Sí, Sí. porque el contrato es el acuerdo entre nosotros. Después también lo escrituramos. Muchas veces tenemos muchos contratos en la vida en que no hacemos contrato por escrito. Cuando tú te subes a una micro, yo sé que hace mucho tiempo no te subes a una micro, pero No, cuando empieza a descalificar el título. No, es broma. Cuando tú te subes a una micro o el metro, tú suscribes un contrato de movilización. Él te lleva. Y tú no le tuviste que hacer No, contrato. pero ¿Sí? tengo un boleto. Pero De ese es- cualquier cosa que pero pase. O sea, claro, el la prueba. boleto te resguarda. Pero Sí, sí, po. ¿firmaste un contrato? No. No. Ya. Fuiste al kiosco y compraste el diario y le pagaste. ¿Firmaste un contrato? O sea, a ver, Daniel, hicieron un contrato de pero te llevaste el compraventa. Escúchame un momentito. O sea, significa que si yo estoy comiendo algo contigo en un restaurante y me coges una servilleta y me firmas ahí, ¿tiene el mismo valor que si yo voy ante una notaría a firmar un contrato de arriendo? Sí, señor. Ni sí, siquiera señor. porque una servilleta. Sí, señor. Pero no No, importa. no, te está diciendo no que es lo importa. mismo. Lo que pasa es que el material donde está contenido el contrato da lo mismo. Lo importante es que yo contigo hice un acuerdo. Ya, perfecto. Para un poquitito. ¿Cómo te demando si no me pagas el Es arriendo? que ese es otro tema. Ok, porque, ya. porque el pedacito de papel, en el contrato de trabajo, en el contrato de arriendo, en el contrato de lo que sea, es la prueba que yo voy a usar. Pero el contrato, queridos amigos, es la voluntad tuya y mía De ambos. de querer contratar. Es una cuestión que tenemos que dejarla clara desde ya, porque nosotros vamos a seguir viendo temas jurídicos y siempre van a decir, bueno, pero no había contrato. Había contrato. Lo que falta es el instrumento para probarlo. Y habrá otras formas de probarlo si llegamos a un juicio. Porque si los vecinos me han visto 20 años estando en esa casa y pagándote el arriendo y todo, habrá una prueba de testigos. O si hay fotos, etcétera. Entonces, el acuerdo nosotros es el contrato. Ahora, dicho esto, está de moda decir dicho esto, nos acordamos, me vas a arrendar la casa y yo te voy a pagar una renta mensual. ¿Por qué no lo ponemos por escrito mejor? Sí, mejor. Claro. Porque ahí quedan estipuladas Obviamente. cuándo se suscribió, quiénes son las partes, cuáles son las condiciones. Es 10 veces mejor y la recomendación siempre es hacerlo por escrito. Pero no es necesario estrictamente porque el acuerdo, el contrato es el acuerdo entre nosotros. Pero las personas, por ejemplo, que no lo estipulan, no lo dan por escrito, ¿cómo pueden demandar si tú me fallas? ¿Cómo Porque tienes ¿quién otros gana? menos de prueba. ¿Pero te puedo demandar igual? Pero aunque no por exista un papel? supuesto, si el contrato existió, los medios, tú lo que estás cuestionando, Alexandra, y con toda razón, es los medios de prueba. ¿Cómo voy a probar que te lo arrendé? ¿Cómo voy a probar? ¿Me entiendes? Entonces... ¿Te voy a hacer un mito realidad? Ya, hazme un mito de realidad. Porque en el fondo hay mucha gente en este país que arrienda una propiedad, arrienda un departamento y nunca firmó nada. Se instaló ahí, empezó a pagar mensualmente, el otro le depositaba, etcétera, etcétera, y nunca tuvo un contrato y después dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir, ya te va, etcétera. Y terminó un contrato. A llegar a un acuerdo, la palabra sirvió. Ok. ¿Es mito o realidad, Daniel, que si tú eres el arrendatario y no hay un contrato legal,
¿Quién gana? Dicen que gana el arrendatario, porque no existe un contrato legal. Lo que pasa, buena pregunta. ¿Mito o realidad? Es verdad, es realidad. Es realidad. Que realidad. en el caso de que no Entonces, nada estuviera así. escrito ese contrato, que es el acuerdo que llegamos, o no olviden, sáquense de la cabeza y voten el concepto de que el contrato es el papel. El papel lo que hace es plasmar el contrato, pero puede haber un contrato sin papel. Sáquenselo, porque esto puede ser en caso de esto es algo arriendo, nuevo. en caso de pero ¿cuántos Hasta de trabajadores? matrimonio. Podría ser también, no sé. Pero Porque eso hay acuerdo también. necesita formalidades. Y buena pregunta. Querida amiga, querido amigo, hay algunos contratos que necesitan la formalidad del papel, pero son muy pocos. Para vender una casa, usted necesita una escritura pública. Para comprar una casa, para vender un auto, usted necesita un instrumento también. Pero son muy pocos. Para casarse, también lo necesita. Pero son pocos los contratos que se suscriben obligatoriamente con un documento. Daniel, vayamos por partes, ¿sabes? Sí, pues. ¿Cómo le cobras tú a una persona si no hay nada firmado por escrito Porque ni ante llegaste a un notario? acuerdo con él. Ya, vale. Pero, ¿y qué pasa si te sale un pillo, un vivacho? El pillo te puede salir con contrato manual, o sea, con contrato escrito o sin contrato escrito. Pero con contrato, o tenemos sea, a más ver, respaldo es para poder que salvar Tiene más la respaldo situación. para probar. De nuevo volvimos al punto. Ah. Nos han tocado duros los conductores hoy día. No, nada de Señores, duro. Representamos a las personas. el contrato es el acuerdo. Lo otro es la prueba que vamos a usar nosotros en caso de tener problemas. Hay gente que arrienda 10 años y nunca tuvo un problema. Porque Ya, no ok. fueron los A ver, honestos. Daniel, vayamos de nuevo por partes otra vez. Ya has dicho que el arrendador, si no hay nada firmado por escrito, es el que lleva las de ganar. No, el arrendatario Notario. es el respecto de... Lo que pasa es que la ley, mira, la ley dice, tú firmas, nosotros... Yo te arriendo a ti. Ya, me arriendas la casa. Ya. Y entonces a ti, como dueña o arrendadora, fíjense, arrendador o dueño, arrendatario, el que va y se instala en la casa. Perfecto. Arrendador o dueño, arrendatario, el que se está en la casa. A ti te conviene como dueño o arrendador firmar algo conmigo, porque si no lo firmamos, cuando vayas al juez a decir cosas de mí, que yo no te pagué, etcétera, se me va a creer a mí, por ejemplo, en cuánto pagaba, en las condiciones del contrato, etcétera. Entonces, siempre te va a convenir a ti, como dueño de casa, arrendador, llegar y firmar el contrato. Tú ¿sí? sales favorecido si no hay un favorecido papel. porque las condiciones las voy a poner yo. Entonces voy a decirle esto. ¿Me entienden? ¿Y qué tips son los que Bueno, ni y en ahora- broma ahora- tienen que faltar dentro de ese contrato? Dicho que el contrato es el acuerdo de las voluntades, insisto, es mejor siempre hacerlo por escrito. Sí, pues, Perfecto. es mejor, sí, lógicamente es mejor. Y es mejor incluso firmarlo ante notario. Mira, estoy yendo más allá. Primero les dije que el contrato era el acuerdo voluntario y no se necesitaba papel. Pero ahora les estoy diciendo, no. Pero además, busquen un papel, anoten las condiciones y fírmenlo ante notario. ¿Siempre hay que Fírmenlo. firmarlo ante notario? No, pero no es necesario estrictamente, pero es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque el notario va a certificar que las dos partes son las que dicen que son y en la fecha que se suscribió. Porque esto es por escritura privada. Si fuera por escritura pública, que ya es mucho, nadie firma contratos por escritura pública, muy pocos. Por escritura pública es cuando el notario se queda con el papel y te da copia. No, acá firmamos nosotros ante notario y cada uno se lleva su copia. Ok. Esa es la escritura privada, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Firmamos los dos ante notario, él me cobra 5.000 pesos y se va. Y nunca más supo de nosotros. Si es por escritura privada, él se queda con la matriz, etcétera, nosotros nos da copia. Pero eso es muy engorroso para este tipo de cosas, no es necesario. Pero sí, vaya y fírmelo ante notario, él pone el timbrecito, firmaron ante mí, fecha, etcétera.